Entonces, ustedes han visto varias operaciones de conservación. Apertización, congelación, deshidratación durante el curso. Y una vez que uno ha terminado con esos procesos, tan importante como los factores que inciden en el proceso para una buena calidad de los alimentos, es el sistema de envasado y los envases. Entonces, los envases tienen varias funciones. La primera es contener los alimentos, como un recipiente que contiene los alimentos, y después proteger de numerosos factores, desde la manipulación hasta el evitar impactos y daños de los envases, la luz, la humedad, los gases. Transportar es otra función, almacenar, poder almacenar los alimentos, vender. El envase ha tomado un gran protagonismo en todo lo que es comercialización, las etiquetas, las apariencias, el color que tienen las etiquetas, la facilidad de impresión que tienen los envases, el poder identificar un alimento a través de un envase, que también sea viable económicamente y que no, su impacto en el costo del alimento no sea tal de que, no sé, un 40% venga del costo del envase. Después educar a través de las etiquetas, que también eso ha tomado mucho protagonismo, que indican la composición, el modo de preparar, las precauciones, los signos estos, stop, los signos pare, los signos de advertencia que estamos teniendo en Chile y en otros países también, el que tenga algún alergeno que pueda influir en la salud. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de etiquetar también los alimentos. Y antes del envasado, para elegir bien qué tipo de envase yo necesito para un determinado alimento, hay que conocer la composición del alimento y saber qué tipo de deterioro puede sufrir. Si es un alimento, por ejemplo, graso, ¿qué tipo de envase necesito y contra qué lo quiero proteger? Contra la luz, contra el agua, para que no se produzcan las reacciones de rancidez. Entonces, hay que conocer, y lo veíamos en una de las primeras clases, que conocer la composición del alimento no solo es importante para las operaciones que yo voy a aplicar a la hora de ir procesando los alimentos, sino que también a la hora de envasar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un alimento, un envase y el entorno. Y vemos, por ejemplo, el alimento tiene humedad, tiene aromas, tiene grasas, tiene colorantes o pigmentos, y aquí tenemos un envase, y aquí tenemos el entorno, que tiene oxígeno, humedad, también hay aromas dando vuelta, radiaciones, luz. Entonces, bueno, hay toda una interacción entre el envase y el entorno y el alimento. Y esa interacción puede producir cambios sensoriales y nutricionales, puede producir enranciamiento, como decíamos en el ejemplo anterior, puede producir cambios de textura, que se ablande un alimento, por ejemplo, una galleta que no está debidamente protegida de la humedad externa, y eso uno lo ve, como las galletas de repente, si uno las deja en la cocina, abiertas, bueno, se ponen blanditas. ¿Por qué? Porque captan agua del ambiente. El pardeamiento, los cambios de aroma, a veces hay deterioros del envase, que lo vamos a ver más adelante, y posibles efectos tóxicos también, porque pueden haber transferencia de monómeros cuando se trata de plásticos desde el envase al alimento. Bueno, me interrumpen cuando quieran, me hablan nomás y yo ya les pongo atención. Entonces el envase es como la imagen de un alimento delante de los consumidores. Y el consumidor cada vez exige más información a través de las etiquetas, lo que decíamos. No sé si ustedes leen las etiquetas cuando van al supermercado, pero yo cada vez más miro las etiquetas, no solo los sellos de advertencia, sino que también qué es lo que tienen. Es una cosa acordada que
cuando uno mira los ingredientes de un alimento, el primer ingrediente que aparece es el que está en mayor cantidad. Y es impresionante como alimentos que uno no lo esperaría, tienen como primer ingrediente el azúcar. Y ya, pues si uno ve el primer ingrediente, el azúcar, ya hay que ponerle un parele, porque consumir demasiado azúcar no es bueno para el organismo. Bueno, ¿cuáles son los materiales de envase? La hojalata, el vidrio, el plástico, cartón y papel son materiales de envase si es que son parte de los laminados, pero son más que nada materiales de embalaje, sobre todo el cartón corrugado es un material bueno de embalaje. Y los laminados, que son las mezclas de aluminio, papel, cartón. Y después tenemos esos materiales biodegradables que están tomando más auge cada día, los envases inteligentes y los envases activos, que pueden ser los mismos materiales de envase anteriores, pero que tienen algo adicionado. Lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, el primer material de envase es la hojalata. La hojalata es fundamentalmente acero, que tiene una serie de capas. Una de las más importantes es el estaño, que es el que protege el acero, que es hierro fundamentalmente, de toda la acción externa. Entonces, ahí tenemos algunos materiales, como de estos rollos se hacen los materiales de envase de hojalata, y pueden mirar esa página de InfoAcero, que hay cosas interesantes. La hojalata tiene bastantes ventajas como material de envase. El primero es que es un material resistente, que permite un sellado hermético, que es fundamental para conservar muchos alimentos. Cuando uno quiere hacer conservas, bueno, si no permitiera el sellado hermético, no podríamos hacer conservas. Es opaco, por lo tanto es impermeable a la luz, a la humedad, a los gases. Tiene propiedades físicas y mecánicas adecuadas para poder hacer una gran variedad de formas y tamaños. Hay envases de hojalata desde 200 kilos para transportar jugos concentrados, por ejemplo, en bolsas plásticas dentro de tambores para después hacer jugos o diluirlo y hacer néctares, hasta esas latitas de sardinas que son pequeñitas, con abre fácil. No es atacable por microorganismos, tiene una buena conductividad térmica, esto es importante a la hora de hacer los procesos de transferencia de calor, como el autoclavado, por ejemplo. Es relativamente liviano comparado con el vidrio y resistente a los choques e impactos. Soporta bien una presión interna, y esto es importante a la hora del autoclavado. Volvemos porque los materiales de hojalata se usan, muchos de ellos, para este proceso de apertización. Bueno, la presencia de gas en el interior muchas veces se detecta por abombamiento de las tapas, y eso es una ventaja, porque en el sentido que está diciendo algo el material de envase cuando hay alguna anomalía también. Admite bien el etiquetado. Y las desventajas, la primera es que hay que trabajar con la hojalata cuidadosamente, porque es un material muy cortante. Entonces las personas que trabajan con eso trabajan con unos guantes especiales para evitar los cortes al manipularlo. Después, cuando uno habla de materiales de envases para conservería, esos materiales se arman, ese bote de conserva, se arma por costuras laterales y cierres que aumentan
los riesgos de contaminación, porque un envase de hojalata tiene la tapa, tiene el fondo, tiene costuras laterales, y todo eso son puntos de posibles contaminación. Después, el mismo material de la hojalata, si la capa de estaño, que es una capa protectora, tiene poros, bueno, fácilmente va a producirse corrosión en el material porque no va a haber qué lo proteja. Entonces ese estañado puede proporcionar a veces sabores amargos a los productos almacenados por largo tiempo. Sabemos que las conservas duran entre 3 y 4 años. Hay que mirar bien las fechas de vencimiento, pero en general se les da ese tiempo. Entonces hay ciertos alimentos que son alimentos ácidos, como pueden ser, por ejemplo, frutas en conserva, o jugos de frutas o salsas de tomate, o jugos de tomate o hortaliza, que esos alimentos a veces producen sabores extraños por el tiempo que llevan, porque desprenden un poco de estaño, y a veces podrían producirse corrosión. Actualmente la calidad del hojalata es muy buena, y en general la capa de estaño protege bastante bien contra la corrosión. Pero la corrosión es la mayor limitante de la hojalata, ¿no? Y es un fenómeno electroquímico que ocurre en solución acuosa, porque todas las conservas están o en soluciones de sacarosa o en soluciones de salmuera, pero en el fondo soluciones acuosas, con azúcar o con cloruro de sodio. Entonces, antes que se produzca la corrosión, hay un desestañado parcial, y se empieza a incorporar al alimento algunos elementos metálicos como el estaño y el hierro. Entonces aquí tenemos lo que es la corrosión. Esta es la capa de acero, que se supone que tiene una capa sobre ella de estaño, y el estaño actúa como ánodo y comienza a disolverse, pasando iones estaño al alimento o al líquido de gobierno, a la salmuera o a las soluciones de sacarosa, y el hierro actúa como cátodo, produciendo una reducción, y se puede producir hidrógeno, y con eso lo que comentábamos del abombamiento de los envases. El hidrógeno puede llenar el espacio de cabeza, que es ese espacio, probablemente ustedes lo vieron cuando vieron conservería, ese espacio que queda entre el líquido que tienen las arvejas o lo que sea, y la tapa. Aquí yo lo he hecho bastante marcado, no suele ser tanto, a veces llega a un 10% del volumen del envase, pero si el hidrógeno llena el espacio de cabeza, se puede producir ese abombamiento. ¿Qué factores afectan a la corrosión? Varios. Uno, ya lo hemos mencionado, la calidad de la hojalata, por lo tanto la calidad de la capa de estaño, y el barniz protector. Sobre todas las capas que vimos al principio, se suele poner un barniz protector. Vamos a ver después qué composición tienen estos barnices. Y también influyen las características del producto que se envasa. Lo que comentábamos, alimentos ácidos. Alimentos con pH superiores a 5 no deberían presentar mayores problemas, ¿no? Los oxidantes, por ejemplo, el oxígeno ocluido, los nitratos que vienen de fertilizantes o del agua, a mayor contenido de oxígeno, mayor velocidad de corrosión. ¿Cómo se evita esto del oxígeno ocluido? Con esa operación previa que se suele hacer antes de sellar las latas con los alimentos, que es el exhausting. Si ustedes probablemente lo vieron como una operación previa al oxígeno, previa a la conservación y al sellado. Entonces, proceso de elaboración de una conserva también afecta la corrosión, el vacío que se puede dejar, lo que comentábamos del espacio de cabeza, porque ambos condicionan la acción del oxígeno. Y después las condiciones de almacenamiento, altas temperaturas
nunca son favorables para almacenar alimentos. Entonces, temperaturas superiores a 18 grados no son adecuadas por mucho tiempo, sobre todo. Por cada 10 grados de temperatura de aumento, se duplica la velocidad de corrosión. En general se duplican las velocidades de las reacciones químicas, por lo tanto también la velocidad de corrosión. Entonces, las consecuencias, lo mencionábamos ya un poco, en último grado es la perforación del material o el abombamiento. Y los efectos de la corrosión pueden estar tanto en el envase como en los productos. Decíamos que si desprenden iones estaño, pueden tomar las conservas un sabor metálico, y uno a veces en conservas que han estado almacenadas durante largo tiempo lo nota, tiene un sabor metálico. ¿Y por qué? Porque bueno, algunos iones estaño han pasado al medio. Entonces, ¿cómo se puede prevenir la corrosión? Se puede prevenir regulando el espesor de la capa de estaño, que sea bueno y parejo, y aplicando un barniz sanitario, que se conoce como eso, que es el que va a estar en contacto directo con el alimento adecuado. Entonces, estos barnices en general son resinas fenólicas y epoxifenólicas. También hay lo que se conoce como barnices antiazufre, que son alimentos con proteínas azufradas. Esperen un segundo porque voy a pedir que dejen de pasar las aspiradoras. Gracias. Entonces, los barnices antiazufre están recomendados para alimentos con proteínas azufradas, como pescado, que al calentar se pueden desprender ácido sulfídrico y reaccionar con el estaño o con el hierro, produciendo manchas oscuras, precipitados pardos, de sulfuro estanoso o de sulfuro ferroso. Entonces, estas reacciones entre el ácido sulfídrico y la capa de estaño se puede evitar colocando óxido de estaño o óxido de zinc, perdón, o carbonato de zinc en el barniz. Entonces, ese barniz, al reaccionar el estaño con el ácido sulfídrico, va a formar un precipitado blanco, que prácticamente no se va a notar. No es un problema para la salud eso. La fabricación de los envases de hojalata, lo que decíamos antes, que hay que manipularlos con cuidado, porque es muy cortante. Entonces tenemos dos tipos de envases de hojalata. Los envases que se conocen como envases de 3 cuerpos, que está formado por el cuerpo, el fondo y la tapa, y los envases de 2 cuerpos, que es el cuerpo y la tapa. En este caso, lo que llega a la empresa es el cuerpo y el fondo ya soldado. Y la empresa conservera lo que tiene que hacer es poner el alimento, hacer todo el proceso, colocar el alimento dentro de las latas y sellarlo. Entonces la selladora es súper importante en el proceso de conservería. Y este envase de 3 cuerpos tiene más posibilidades de fugas y de contaminación que este envase de 2 cuerpos, porque el cuerpo está hecho de una sola pieza. Ya vamos a ver cuál es el modo de fabricar eso. Entonces, en los envases de hojalata decíamos antes que uno de los temas principales es la hermeticidad de los envases. Si ustedes se fijan, aquí ya empieza a verse todo lo que es el diseño. Entonces aquí dice el fondo colocado por el fabricante, el cierre del fabricante del envase, porque esto ya viene. Esta es la costura lateral, estos son los cordones
que muchos tarros de hojalata tienen para facilitar la expansión en las autoclaves. Después viene el cierre, que lo hace el envasador, la tapa, que la coloca el envasador. Entonces, para mantener este sello de la lata, de la tapa de hojalata con el cuerpo de la conserva, existe lo que se conoce como doble sello, ¿no? Que se conoce como doble sello el modo en que se sella la tapa con el cuerpo de la hojalata, ¿no? Y doble porque pasa 2 veces. Entonces, aquí tenemos, este sería el gris oscuro, sería el cuerpo del envase, y el gris claro es aquí está asimilando la operación de sellado. ¿Qué es lo que hace la selladora? Bueno, pone la tapa bajo el cuerpo del envase y la sella, la aprieta hasta que quede como esto. Entonces, en todas las empresas de conservería, dentro de los controles de calidad que le hacen a los envases de hojalata una vez que salen de la línea, es cómo está el sello, porque eso en el fondo va a decir cómo va a ser el almacenamiento de esa conserva, cuál va a ser la vía útil de esa conserva, además de la calidad de la hojalata, los barnices, etc. Entonces aquí en rosadito está puesto que esto se conoce como compacidad, que es cuán compacto es el cierre, cuán apretado es, y el otro se conoce como el solapado, que es las vueltas que da la tapa del envase sobre el cuerpo del envase. Entonces, doble sello porque da 2 vueltas, 1 y 2. Entonces aquí está la tapa 2 veces puesta con el cuerpo del envase. Y eso tiene unas medidas, ¿no? Miren cómo el detalle de los sellos todo tiene su nombre, todo. ¿Por qué? Porque los expertos han estudiado mucho los sellos de las hojalatas para asegurar la vida útil. Entonces, la hermeticidad del cierre se determina en los laboratorios de control de calidad por la forma y longitud de los ganchos, que sean rectos y desprovistos de arrugas, por el solapado, que lo mencionábamos, y la compacidad. El solapado en el fondo es la distancia que separa los extremos de los ganchos de la distancia máxima teórica. La distancia que separa los extremos de los ganchos es esta, y la máxima teórica sería si la tapa llegara hasta por acá. Eso sería lo más que podría sobreponerse la tapa en el sellado. Y después la compacidad habla de espesores, ¿no? El espesor de la tapa, el espesor del cuerpo, etc. Entonces, las características de un buen cierre son de una compacidad, de cuán apretado está el cierre, de un 90%. Ganchos del cuerpo y tapa de la misma longitud, rectos y paralelos. Un solapado también, entre el 90 y 95% de acuerdo al calibre de la hojalata, porque el calibre de la hojalata, si es más gruesa, va a ser más difícil que tenga un solapado más alto. Y después la goma o el barniz que tiene la hojalata y la tapa, la goma debe cubrir totalmente los espacios formados por las curvaturas de los ganchos para asegurar la hermeticidad. Y después tenemos los envases de 2 cuerpos que tienen el mismo doble sello, pero que están hechos, les comentaba, de una sola pieza el cuerpo, y parten de una plancha cilíndrica que se embute con maquinarias especiales, como aquí están viendo, parten de un material muy finito, aquí lo tienen, por ejemplo, y que se embute y se forma un cilindro pequeño de unos centímetros, se estira, y ese estiramiento se llama trefilado. Y hay muchos envases
que parecen de aluminio, sobre todo de bebidas, y son de hojalata, porque el estirado hace que se ponga muy delgada la hojalata, y hay envases de bebida que el cuerpo del envase es de hojalata y la tapa es de aluminio. Y la ventaja es la que comentábamos, de menos foros, menos fugas, menos lugares de contaminación. Entonces, los envases de hojalata, que lo decíamos al principio, tienen una gran versatilidad para formas y tamaños. Entonces sirven para productos hortofrutícolas, para productos del mar, para productos lácteos, la leche condensada, la leche evaporada, un montón de frutas y hortalizas. Ahí ven champiñones, tomates, arvejas, porotos verdes, mariscos que vienen en pequeñas latas. Y no puse ahí yo, pero las grandes latas que salen de las empresas exportadoras, por ejemplo, de jugos, que Chile tiene varias, y de pastas de tomate, son hojalata, pero tambores de 200 kilos. Entonces, antes de abrir un envase de hojalata, hay que verificar la fecha de consumo preferente. Hay que mirarla. Hay que verificar que la lata no tenga ningún daño ni golpe, porque esos daños y golpes pueden romper los sellos, pueden romper los barnices, aumentar la migración del estaño al alimento y hacer que se pierda la calidad y que se transforme en un alimento que no está tan apto para ser consumido. Si uno ve que uno o los dos, el fondo y la tapa, están abombados, hay que desechar eso, porque puede tener, podríamos decir, dos orígenes. Uno, una parte de corrosión en que se producía, como vimos antes, hidrógeno, y otra, microorganismos. Y como no sabemos, más vale desecharlo o avisar al fabricante de la conserva, eso de atención al cliente. Uno llama y dice, mire, tengo una envase de hojalata que está dentro de la fecha de consumo, pero tiene deformación en las tapas o en el fondo. Bueno, y van a ir, lo van a recoger, donde digas tú que lo pueden ir a recoger, y harán los análisis correspondientes, y ahí descubrirán si es que es por contaminación microbiana, por algún problema del sellado, o por inicio de corrosión. Es interesante saber que el acero tiene una tasa de reciclaje superior al 80% en la Unión Europea, porque lo que va pasando en la Unión Europea o en Estados Unidos, después pasa en Chile. Nosotros hay algunas municipalidades que tienen planes pilotos de reciclado, y es interesante eso, colaborar con esos planes para que realmente nosotros podamos reciclar todo lo que se pueda, envases de botellas de bebida, envases de hojalata, envases larga vida de cartón, etc. Entonces la Asociación Europea de Productores de Acero para envases dice que 8 de cada 10 envases se han reciclado y convertido en nuevos productos de acero, envases u otros. El vidrio, segundo material de envase que vamos a ver, se produce por fusión de la sílice a temperaturas muy altas, 1500, 1600 grados, y al final del proceso, cuando salen las botellas, por ejemplo, los frascos de vidrio, al final del proceso salen a unos 600 grados y se deja enfriar, entre comillas, hasta unos 450 para recién ahí empezar a echarle corriente de aire más frío que pueda ponerlo frío para poder envasar los envases. El vidrio, bueno, está compuesto por sílice, por óxido de sodio, por óxido de calcio y por otros compuestos que les pueden dar el color o la rigidez también.
Las grandes ventajas del material de vidrio para envases de alimento es que es inerte. A diferencia de la hojalata, el vidrio no reacciona con nada. Es impermeable, también lo era la hojalata. Es transparente, lo que puede ser una ventaja y una desventaja, depende de donde uno lo mire. Para el consumidor yo diría que es una ventaja, porque uno ve lo que está dentro del envase. Y para el productor puede ser una desventaja, porque tiene que cuidar qué es lo que mete adentro del envase. Entonces, por ejemplo, si hay duraznos en conserva, si las mitades son muy heterogéneas, en un envase de hojalata no se va a ver hasta que yo lo abra. En cambio, en un envase de vidrio, yo lo voy a ver, y voy a ver que hay en mitades más grandes y mitades más chicas. Y si lo llevo para mi casa y tengo invitado, ¿a quién le pongo la mitad más grande? ¿A quién le pongo la mitad más chica? Entonces, el ideal es que sean homogéneas. Entonces, por eso, para el consumidor, y por otro lado, que sea transparente, también es una desventaja porque la luz, veíamos antes, actúa sobre los alimentos y puede también deteriorarlos. Entonces me tengo que preocupar de poner algún compuesto que frene la luz ultravioleta o la luz en general. Y eso se puede hacer con algunos óxidos metálicos, de hierro, de manganeso, de níquel, de cromo. Así se puede colorear un poco el... Bueno, y la gran ventaja que tiene también el vidrio es que es reciclable. El 60% de una botella puede ser vidrio de otra anterior, un 60% es bastante. Desventajas del vidrio: frágil. Se me cayó, difícilmente se salva. No resiste los choques térmicos, a diferencia de la hojalata. Para autoclavar conservas vegetales, por ejemplo, o de lo que sea, en vidrio hay que tener mucho más cuidado que en hojalata. O sea, los manejos de los cambios de temperatura tienen que ser mucho más paulatinos en vidrio que en hojalata. Es un mal conductor del calor comparado con la hojalata. Y es un material pesado comparado con la hojalata, o con el plástico, con el cartón. El vidrio es más pesado, pero yo diría que está volviendo, porque años atrás había muchas cosas en vidrio, pero que se empezó a desechar porque era pesado, porque era frágil, por estas desventajas que tiene. Pero hoy día, que no queremos que haya tanto plástico dando vuelta, o que la hojalata es cortante y se puede corroer y no es tan fácil de reciclar, etc., estamos como volviendo en algunas cosas a los materiales de vidrio. Después tenemos un vidrio que es más resistente, que se llama vidrio borosilicato, o Pyrex también, desarrollado por Schott, que fue un vidriero alemán de fines del siglo XIX, que un pequeño cambio en la composición del vidrio le da una mayor resistencia. Si uno cambia un pequeño porcentaje de sílice por óxido de boro, bueno, el material se pone más resistente. Hemos visto envases rígidos. En este minuto la hojalata es un envase rígido y el vidrio es un envase rígido. Vamos a ver algunos envases flexibles. Envases flexibles que material base de los envases flexibles son los plásticos. Combinaciones de plásticos con cartón, con papel y con aluminio, que son los famosos laminados. El material metalizado, que es aluminio sublimado sobre plástico. Por ejemplo, las bolsas de papas fritas o de snacks en general son plásticos metalizados, ¿no? Que le han sublimado aluminio y tiene el brillo del aluminio, la apariencia del aluminio, pero de aluminio tiene solo una pequeña capa que está puesta sobre un material plástico. Los envases flexibles tienen unos indicadores para reciclar, y uno de los más fáciles de reciclar es el 1, que es el PET, que
que es el que más se recicla también en Chile. Entonces hay muchas familias de polímeros plásticos que constituyen la base de estos envases. Hay un montón yo aquí les he puesto algunos. Por ejemplo, todo el primer grupo es polietileno, cloruro de polivinilo, de polivinilideno, poliestireno expandido, politetrafluoretileno, polipropileno, bueno, y ahí están las siglas que a veces van en los envases y a veces van los números. Entonces, aunque hay una gran cantidad de plásticos, alrededor de 6 se usan mayoritariamente en alimentos. Y se reconocen por ese triángulo con su sigla o con su número para efectos de reciclado. Entonces, el 1 es el tereftalato de polietileno o PET, que es el típico de las botellas de bebida. El 2 es el polietileno de alta densidad. El 3 es el cloruro de polivinilo. El 4 es el polietileno de baja densidad. El 5 es el polipropileno. El 6 es el poliestireno y el 7 es otros. Si ustedes se fijan en los envases de plástico, van a descubrir fácilmente estos números. Muchos de los envases de plástico están hechos de tereftalato de polietileno, porque es el que más se recicla, el que más tecnología tiene para eso. Entonces, los números y las siglas hacen referencia a la composición química. Esa información permite clasificar los plásticos. Entonces, hoy en día nosotros estamos tratando de reciclar las botellas PET de bebida, pero ojalá después podamos separar en tipos de plástico. Y cuanto más bajo es el número, más fácil es el reciclado. O sea, el polietileno de alta densidad es más fácil que el de baja densidad, o que el poliestireno. Bueno, ahí tenemos para qué se usa. El PET, botellas de bebida. El polietileno de alta densidad, envases para lácteos, bolsas, cajones, etc. El cloruro de polivinilo, envases para agua mineral, aceite, jugos, películas flexibles. El polietileno de baja densidad, bolsas de todo tipo, de supermercados que ya no existen prácticamente. El polipropileno, películas para snacks, chicles, bolsas tejidas, tapas para envases, el poliestireno, potes para lácteos, yogur, postres, aislantes también, las planchas de poliestireno expandido o espumado, el famoso Plumavit en base a poliestireno. También hay bolsas plásticas autoclavables de polietileno de alta densidad o de polipropileno, que no se usan demasiado, pero a veces se recurre a ellas. Y después están los famosos materiales laminados. Los materiales laminados tienen un punto importante que es el que les da la protección. Y esa protección y ese aislamiento lo da la barrera. ¿Y quién es la barrera o cuál es la barrera en los materiales laminados? Generalmente el aluminio. Entonces puedo tener papel o cartón, plásticos de distinta permeabilidad, pero el aluminio es lo que me marca la diferencia en estos materiales. Tetra Pak, hay montones de distintas formas que se usan para pasteurización y envasado no aséptico, porque aquí la leche viene pasteurizada, pero el llenado es al aire libre, por lo tanto, ojalá al aire libre, pero bajo luz ultravioleta o en cámaras relativamente asépticas pero en general estas leches no son larga vida, sino que son refrigeradas y duran, no sé, 7, 10 días. Y después tenemos los famosos cartones para bebidas. Cartones para bebidas lácteas o jugos, que son los que conocemos como Tetra Pak.
Si ustedes se dan cuenta, ahí hay 6 capas en esos cartones para bebidas. La primera capa es polietileno, la segunda es cartón, la tercera es polietileno de nuevo, la cuarta es aluminio, la quinta es polietileno y la sexta es polietileno. Y más brillosita ahí la 4, el aluminio, y la 2, cafecita, porque es el cartón lo que le da rigidez. Este material llega en rollos a las empresas y se arma en unas maquinarias que arman el envase y envasan a la vez. O sea, el material va entrando al envase a medida que éste se está formando. Le da mucha protección al producto contra el aire, las bacterias, la luz. Los productos son envasados asépticamente porque las maquinarias están bajo peróxido de hidrógeno o bajo luz ultravioleta. Y es bien impresionante la cantidad de ahorro que tiene de espacio. Aquí, por ejemplo, en estos pallets hay 9.000 envases de bebidas, de vidrio. Y en este rollo están también 9.000 envases, pero de Tetra Pak. Entonces, el ahorro de espacio, que es siempre escaso, es muy grande. Más o menos esta es la manera que arman las maquinarias. Llega el rollo, esto está todo dentro de una maquinaria, es un diagrama, y aquí, si ustedes se fijan, se empieza a formar lo que se conoce como un tubo. Un tubo. Ya, pero a la vez es el llenado con el producto, se sella, se corta, se forma el envase, todo un tema. Aluminio. Aluminio es un material de envase que tiene menor resistencia que la hojalata, pero por su brillo es como más atractivo. Es más liviano que la hojalata. También sufre cierta corrosión por ácidos débiles, pero es más caro. Entonces se usa para envases flexibles o semirrígidos. Hay envases de cerveza que son enteros de aluminio y de bebidas en general. Hay envases flexibles, hay hojas de aluminio, como el alusafoil famoso, las tapas de apertura fácil también. Ahí tenemos, por ejemplo, un envase recerrable de aluminio y envases de distintos estilos para, no sé, conservar alimentos durante pocos días. Esto es lo que decíamos antes de la formación de los envases de hojalata, pero también se aplica para el aluminio, y se parte de, todavía más allá, se parte de un cilindro plano que se va estirando hasta llegar a formar la bebida, el material de bebida. Este punto de la hermeticidad lo dan también en este caso, tanto en la hojalata, el vidrio como el plástico, las diferentes tapas. Y hay tapas para botellas de vidrio, atornilladas, tapas plásticas, metálicas que se mantienen con vacío, de distintos estilos. Tapón corona, que es el típico de las botellas de cerveza o agua mineral, que se coloca a presión. Bueno, distintos estilos de tapa. Y aquí tenemos también otras tapas de bebidas, abre fácil de aluminio para distintos tipos de bebidas. Pues tenemos el papel y el cartón, que decíamos al principio que no son buenos materiales de envase, pero que sí son buenos materiales de embalaje. ¿Y por qué no son buenos materiales de envase? Porque son permeables al agua, se mojan y hasta ahí nomás llegamos. Permeables a los gases, no resisten el agua ni los gases, no permiten sellados herméticos, si se usan deben usarse combinados con otros materiales, con aluminio, con plástico. Son livianos, pero tienen amplio uso como embalaje, sobre todo en cajas de cartón corrugado.
Y después tenemos nuevas tendencias de envases. Y aquí aparecen varios tipos de envases que están llegando a los mercados, más lentamente quizás de lo que quisiéramos, pero que van llegando. Tenemos, por ejemplo, los que se conocen como envases activos, los envases inteligentes y los envases biodegradables o verdes. ¿Qué es envase activo e inteligente? Son dos tipos distintos de envase. El envase activo son envases que tienen materiales o sustancias cuyo objetivo es mejorar la vida útil de los alimentos, monitoreando las condiciones que indican si el producto está fresco. Y también en envases activos hay envases que pueden calentar o enfriar. En cambio, un envase inteligente es un envase provisto de sensores y etiquetas de radiofrecuencia que sirven para seguridad y para logística. Realmente para seguir, para la trazabilidad de un producto, se usa este tipo de envases inteligentes. Bueno, los códigos QR, etcétera, ofrecen más información que los códigos de barra. Entonces, entre los envases activos tenemos envases autocalentables, sistemas que absorben oxígeno, humedad, exudado, etileno, sistemas que liberan aditivos, ácidos orgánicos, etc. Sistemas de envasado antimicrobiano, que esto está para los productos frescos cortados, bueno, se está estudiando mucho. Sistemas generadores de espuma. ¿Cómo actúan estos envases activos? El componente se puede poner al interior del envase o formar parte del material de envase. Se pueden usar sobres o bolsitas o etiquetas que contienen la sustancia activa o películas comestibles. Entonces tenemos que los tipos de envases activos son absorbedores, liberadores con efecto térmico, sistemas controladores y generadores. Absorbedores de oxígeno, de humedad, muchos para productos frescos, de distintos estilos. Vamos a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es un absorbedor. Este es un liberador de anhidro carbónico, por ejemplo, para evitar que las frutillas sigan, se deterioren. Este es con efecto térmico, material envase activos con efectos térmicos, para calentar o para enfriar. Aquí tenemos un ejemplo de un envase autocalentable. Uno se quiere tomar un café, anda en un paseo o donde sea y no tiene dónde calentar el café. Bueno, el envase te proporciona eso. Tiene un botón plástico en la base que hace funcionar el sistema de calefacción. Entonces, hay una reacción exotérmica porque se pone en contacto un pedacito del envase que tiene agua y otro que tiene óxido de calcio. Y esa es una reacción que genera calor, por lo tanto, yo aprieto ese botoncito, se forma esa reacción, agito el producto y tengo un café caliente listo para tomar. Ahí pueden ver ustedes cómo es más o menos la tapa hojalata, y aquí tenemos la otra tapita que tiene un botoncito, y aquí tenemos el óxido de calcio, agua, y esa mezcla hace que esta parte se caliente mucho y se pueda calentar el café que tengo ahí. Y después algo similar, pero para cerveza, para enfriar. Y bueno, aquí hay una reacción un poquito distinta entre nitrato de amonio y agua, y también se enfría, es una endotérmica, una reacción endotérmica y capta calor del entorno. Hay otros envases también que te indican si está listo para consumir, porque ya la Coca-Cola se supone que hay que consumirla fría, por lo tanto, si está fría, aparecen en el envase estos cubitos de hielo coloreados.
Y un envase inteligente decíamos que eran sensores y etiquetas de radiofrecuencia o códigos QR que transmiten, almacenan y transmiten datos para la trazabilidad. Por ejemplo, para saber si una partida de fruta fresca que se exportó a Filadelfia no se rompió la cadena de frío en el barco durante el almacenamiento. Bueno, eso queda registrado en esos indicadores de tiempo, temperatura, y uno sabe exactamente a qué temperatura se mantuvieron las cámaras durante los días que duró el viaje a los puertos de destino. Entonces, este tipo de sistemas portadores de datos pueden aparecer, o también hay envases inteligentes que indican la presencia de gases. Hay un cambio de color generado por un pigmento que reacciona en presencia o ausencia de un determinado gas. Por ejemplo, cuando empieza la descomposición de algunos productos cárnicos, se desprende amoníaco. Bueno, ese amoníaco reacciona y aparece, por ejemplo, un triangulito. O sea, este está en perfecto estado, este más o menos nomás. Aquí tenemos, por ejemplo, Fred Check, entonces indicadores que te dicen esto, si está así, úselo, esto úselo ahora, y esto no lo use. Entonces, úselo antes de que el centro del óvalo esté en negrita. ¿Por qué? Porque ya está sobremaduro, por ejemplo. Entonces, esos indicadores de temperatura están provistos de materiales que se producen cambio, y permite que los consumidores reconozcan si el producto está garantizado en las condiciones de seguridad o no. Entonces ahí, por ejemplo, hay etiquetas adheridas al envase que monitorean esta temperatura y indican que el efecto acumulativo del tiempo y la temperatura sobre la vida útil del alimento, cómo se mantiene esto, cómo está. Entonces, para monitorear lo que les decía antes, la cadena de frío es interesante. Aquí, por ejemplo, en estas manzanas, hay unos indicadores que hablan de cuán crujiente, firme o jugosa está una manzana. Entonces te dice, si este sellito está en rojo, es crisp, ¿no? Crujiente. Si está en amarillo, es una manzana firme, y si está en amarillito más claro, o en naranja y amarillo, es una... bueno, aquí está hablando en el fondo de la madurez también de la fruta. Otros indicadores, la humedad, por ejemplo, hay como sellitos con cloruro de cobalto que cambian a rosado al aumentar la humedad. Entonces, un producto que debía estar seco, por ejemplo, empieza a cambiar, y quiere decir que, bueno, no estuvo tan bien conservado. Y por último, los envases biodegradables o verdes, que hay mucha investigación en este momento. Son envases elaborados con materias primas biodegradables. Hay vasos, platos, conos de cartón para usos en alimentos, bebidas tanto frías como calientes, elaborados muchas veces con fibra de caña de azúcar, por ejemplo, y son capaces de resistir altas temperaturas y productos como aceite o agua caliente. Ahí tenemos bolsas biodegradables hechas en base a maíz de yuca, o resinas naturales, o de ácido poliláctico. Ahí tenemos una bolsa que está registrada en Italia, en base a almidón de maíz. Bueno, son todos... nosotros también en Chile tenemos en este minuto. Y esto es otro tipo, que son las bolsas reutilizables, que o se llaman de TNT, que a veces pensamos que son biodegradables, pero no, telas no tejidas, pero en el fondo son plásticos, plásticos, polipropileno. Bueno, entonces el envase no solo contiene el alimento, sino que ha pasado a ser un elemento muy activo en la conservación y en los programas de marketing de las empresas. Entregan información al consumidor, como decíamos, los envases activos o los envases inteligentes,
pueden entregar información a los exportadores, a los importadores, al consumidor. El etiquetado es bien importante para los consumidores y conviene que lo leamos y sepamos qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen los alimentos. Ahora que se está tratando, por ejemplo, de bajar los sellos de calorías o de contenido en grasa, bueno, ¿qué compuestos le meten? Le sacan la grasa ya, pero ¿qué le ponen? Entonces es interesante ver cómo están cambiando los diseños de los alimentos para, en cierta manera, proteger a los consumidores con menos sello. El envase cierra la cadena de producción de un alimento y asegura, si es el adecuado y si está bien hecho el envasado, la conservación. Pero la vida útil de los alimentos también va a depender de las condiciones que yo le dé de almacenamiento, lo que decíamos antes. Si es un producto seco, yo tengo que almacenarlo en un ambiente seco, ¿no? Si es un material de hojalata, bueno, tengo que tratar de que no haya, no sé, mucho ambiente ácido cerca o que las temperaturas no suban. Entonces, es interesante dar a conocer cuando uno encuentra algo que no está en buen estado, cuando le venden algo en un supermercado o en una tienda de alimentos. Es bueno llamar a eso de la atención al cliente y darlo a conocer. Porque además de que las empresas restituyen al consumidor lo que estaba en mal estado, pueden tomar medidas para mejorar el sistema de envasado, para chequear el lote que iba en ese producto y rastrearlo un poco y ver si es ese solo envase el que está contaminado o en mal estado, o es un lote y lo pueden retirar de los supermercados. Entonces, a veces hay que hacerse el tiempo para hacerlo, pero yo la experiencia que tengo, que no dejo pasar nada, que sin llamar al número de atención al cliente, en general la experiencia que tengo es buena y vienen a retirar las cosas y están preocupados porque no se produzcan problemas en los envases. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de los que hemos hablado. Hay una cantidad muy grande de sistemas de envasado y de envases que actualmente se pueden usar para mejorar la calidad y la posterior venta de los alimentos.